Gracias, Museo Diocesano, a ustedes por estar acá. Hoy es un día especial, todos los días son especiales, pero hoy es un día muy especial, porque estamos en este sitio que reúne y tiene una presencia, no solamente la presencia de Dios siempre está con nosotros. Yo no asisto a ningún templo, porque el templo de Dios es mi corazón. Y como decía Luis, me doy las gracias por haberme invitado y haber invitado al poeta Francisco Arevalo. También hicimos una larga travesía, lo hicimos como una prueba que nos puso Dios. Todos los días Dios nos pone un mensaje delante de nosotros, pone una prueba, a ver si la superamos. Y a los poetas parece que nos las pone doble, ¿no? Las pruebas son dobles. Hace 3 días un periodista me hizo una entrevista y me decía que cómo hacía un poeta en estos tiempos de crisis para vivir. Y yo digo, no, los poetas son los que estamos viviendo, porque tenemos experiencia en eso. Tenemos experiencia en eso. Ya tenemos más que un doctorado, ¿verdad, Carlos? Bueno, y Carlos Pérez, realmente me contenta mucho que haya estado con nosotros. Esta mañana nos fue a rescatar del hotel. Y bueno, nos trajo hasta aquí. Porque los poetas siempre andamos por el mundo para que nos rescaten. ¿Sí? Pero que a veces dice, en estos días también me preguntó la periodista, si usted fuera una persona del gobierno, ¿qué poeta rescataría? Y yo le dije, bueno, rescataría el gobierno. La palabra es el verbo. A veces uno no puede comprender la importancia que es la palabra. La palabra hay que decirla con la fe, con fe. Ahí está el poder está en la palabra, pero no en toda palabra. Es la palabra con fe. Porque la palabra cuando uno la pronuncia lleva un alma, cuando se dice desde el corazón, desde el alma. Hay quienes escriben y no escriben desde el alma, escriben desde el cerebro. Y entonces usted lee ese escrito y no siente que es un poema, no siente que tiene música. ¿Dónde está dónde está la poesía en el poema? En el alma. Y el alma, hay que decir cada palabra con alma, con esa voluntad, porque la palabra es un mensaje. La palabra es el mensaje. Y lastimosamente hay quienes han prostituido la palabra. La han prostituido por un interés de avasallar a los demás, de aplastar a los demás. Cuando uno dice, por ejemplo, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a conversar, y vamos a encontrarnos, vamos a hacernos iguales. Y entre los poetas no existe, bueno, iba a decir una temeridad, porque también existe, también hay poetas mezquinos, todos también hay entre los poetas, pero lo natural es que los poetas seamos hermanos, todos hermanos. Y estos encuentros de poesía nos permiten encontrarnos, conocernos, por ejemplo, a Luis. Me disculpan que este es el poema mío, y estoy diciendo, yo no tengo poemas porque tengo muchísimos poemas, pero cuando traigo un libro lo boto, lo pierdo. Y no tengo libros para leer porque los dejo, los regalo. Alguien me dice, oye, yo tengo este libro, entonces se lo regalo. Entonces voy a leer algunos versos del poeta Francisco para destacar la presencia de Dios en la poesía. Dios es mi amigo, Dios es mi amigo. Como dice el verso, Dios es mi pastor y nada me faltará. No hay nada más hermoso, por ejemplo, cuando uno lee el Eclesiastés. Esos son unos poemas de amor a Dios. Toda Isaías, cuando uno lee a Isaías, encuentra la poesía, encuentra a Dios. Esta mañana estábamos entrando a la alcaldía y dice una persona allí de la alcaldía, el encargado de que entren y salgan las personas,
Nosotros estábamos entrando por donde estaban saliendo los hermanos y no nos habíamos dado cuenta. Y dice el encargado de la entrada y la salida, no, de la salida, de la entrada a otro. Ajá, nos dice, por aquí no pueden entrar, porque esta es la salida y aquella es la entrada. Y nos quedamos pensando, es que todo en la vida se resume en eso, que a veces uno confunde la salida y confunde la entrada. Y que tanta profundidad había. Él lo dijo, pero de otro tono, pero uno lo agarró en el aire. Entonces uno puede decir, en la vida a veces uno se confunde de tantos caminos que tienen la encrucijada, no sabe cuál es la salida ni cuál es la entrada. Entonces, digo esto porque la poesía está allí como un soplo. Nosotros lo que somos intérpretes de un poeta. Hay un solo poeta y ese es Dios, es el único poeta. A quien tenemos que rendirle honores, a quien tenemos que homenajear con nuestra vida, con nuestro soplo, porque cada día es un milagro. Cada día es un milagro. Cada día nacemos y cuando nos acostamos estamos muriendo. Y cada minuto que pasa estamos muriendo. Por eso es tan importante vivir tan intensamente. Y yo creo que los poetas vivimos intensamente. Vivimos intensamente porque es el soplo. Es el soplo. Cuando uno descubre lo que significa, por ejemplo, la palabra ánima. A veces le dice a una persona que anda por allí así sin alma, le dice, andas con un ánima en pena. Como un ánima en pena. Usted se imagina cuando uno anda así y llega a un sitio y comienza y trata siempre uno de recostarse a alguien. Es que el alma está en otro lado. Es que no ha hecho contacto con su alma. Y como decía Luis, yo vivo en un sitio que me ha permitido el silencio. Porque más que la palabra es el silencio. Y no es fácil el silencio, no es fácil. En una sociedad muy atropellada, caótica, no tenemos tiempo para ver lo que nos rodea, no tenemos tiempo para pensar en Dios, no tenemos tiempo ni para pensar en uno mismo. Hay personas que viven solas y llegan a su casa y prenden el televisor, prenden la radio, porque el silencio les parece aterrador. Y lo que nos lleva a vernos, a escucharnos, a sentirnos, es el silencio. Hay quienes a veces dicen que ven a una persona así y dicen, no, esa persona está pensando. No, tal vez no está pensando. Porque pensar también es un hallazgo. Porque el que no lea a otros no puede pensar. Anda en otro lado. Y lo que le decía de vivir el día es que lo más parecido a la muerte, ¿saben qué es lo más parecido a la muerte? Es el sueño. Uno se acuesta, se adormece y no sabe para dónde va. Dicen que uno visita otros lugares. Yo, por ejemplo, a veces me despierto muy cansado y sudando. No, es que me he ido por otros lugares, a lo mejor me están persiguiendo y cuando regreso estoy cansado y sudando. Pero es otra dimensión, es otra vida. Por eso es que cuando uno está en la vida, que es esta, el vivir, como decía poeta, hay un poeta muy cristiano, San Juan de la Cruz, Santa Teresa. San Juan de la Cruz, uno lee los poemas de San Juan de la Cruz y dice, porque en el estar viviendo estoy muriendo. Imagínense eso, porque en el estar viviendo estoy muriendo. Y es así. Cuando uno descubre que en este transcurso de la vida uno se va muriendo, entonces tiene que pensar en qué voy a dejar, qué estoy dejando, cuál es mi huella, qué estoy dejando para esa niña que se llama Alondra. Ya no, pero es un poema, Alondra.
como yo le decía, perdón, me van a disculpar, no estoy utilizando la palabra para cansarlos, voy a ser muy breve. Me decía el poeta Carlos Pérez, es que cuando la mamá le puso el nombre de Alondra, a lo mejor no se daba cuenta que se estaba acercando más a él, porque es un poema, la niña es un poema. Decía Adolfo Becker, la novia de Adolfo Becker le dice, ¿qué es poesía? Y Adolfo Becker era muy romántico, ¿no? A veces hasta en lo cursi, rayaba en lo cursi. Decía, es que la poesía eres tú. Y una mujer es la poesía. O es un poema. Puede haber poesía en todo, en la mirada de un niño, en el aire, en un paisaje. Aquí hay mucha poesía, aquí hay mucho candor, ternura, aquí está lo sublime. Pero hay quienes están preparados, como están predestinados para ver esa parte, para ver esa otredad, esa otra realidad que no ven las personas normales. O sí la ven, pero no se detienen, porque en cada persona hay un poeta. En cada persona hay un poeta. Uno lo que tiene que sintonizar, como decía Rambo, desarreglar los sentidos, porque no hay nada más pavoroso que la razón. Goya decía que la razón engendra monstruos. Cuando una persona piensa mucho, dicen, se está enrollando. No hay que pensar mucho, hay que sentir mucho. Entonces, bueno, me gusta leer a mis amigos, y Francisco Aníbal no solo es mi amigo, sino es mi hermano, el que me soporta. En la mañana, nosotros salimos a contarle una anécdota para que se relajara un poco. Yo llego ayer al hotel, donde me dejó mi hermano Luis, que parece que me estaba castigando, porque me dejó un hotel donde lo que pasa son carros, no pasa nadie. Y entonces yo entré solo y me puse a conversar con una chica muy linda, porque eso también tenemos los poetas, que admiramos la belleza de una mujer, de una persona. Y entonces entré solo y conversé con la muchacha que estaba allí y con un señor que era el que llevaba, nos ayudaba a abrirla. Pero él me abrió la puerta 3 veces porque no sabía ni abrir la puerta. Y cuando salí esta mañana, salí con un hombre, con un cabeza blanca también como yo. Y entonces la muchacha me quedó viendo con rabia. Y nos había prometido un café y no nos dio el café. Claro, fue una desilusión que tuvo, ¿no? Porque que yo le había caído muy bien a la muchacha. Me imagino que la desilusión fue porque pensó que estaba haciendo infiel a Libardo. Imagínense ese nombre, Libardo. Libardo viene de Libardo. Libardo. Bueno, para terminar ya la última parte, que es la parte mejor, dice, los olfatos se apagan con el único fin de renovarse, inflamados. Es un verso, ¿no? Los olfatos se apagan con el único fin de renovarse, inflamados. El acto de respirar es el acto de respirar a Dios. El hálito de Dios, el soplo de Dios entra por la nariz y es el que nos va a renovar. Entonces ustedes imagínense que con esos 2 versos el poeta en este libro ya comienza como una anunciación, como una entrada a Dios. Y hay otro verso que dice, sediento de tanto darme luz, sediento de tanto darme luz. Un poeta como Goethe, un poeta alemán, que era un poeta muy ilustrado, que hablaba
como 18 lenguas. Vivió demasiado. Escribió el Fausto. Ya casi todos los poetas de su generación se habían muerto y quedaba él nada más. Y cuando se muere, le escucharon decir: quiero más luz, quiero más luz. Y la gente decía: ¿es que está en la oscuridad? No, no estaba en la oscuridad. Es que quería más luz, esa luz que es Dios. Entonces aquí el poeta Francisco dice: sediento de tanto darme luz. Y al final dice del poema: ¿qué hacemos con este dolor que nos acecha? ¿Qué hacemos con este dolor que nos acecha? Y hace unos minutos Carlos dijo unos versos de un poeta también muy grande, César Vallejo, y ahorita me gustaría que lo dijera. Un verso: la pesadumbre de estar vivo, la pesadumbre. A veces vivir no es fácil, no es fácil vivir. Cada quien apuntaba en el madero del día lo que nos termina agotando. Cada quien apuntaba en el madero del día lo que nos termina agotando. Entonces vean esos códigos: madero, luz. Entonces son unos códigos que apuntan a una religiosidad. Por eso es que ya decir, voy a leer un poema, es que es un poema sagrado. Es que ya la poesía es sagrada. Es que ya no se requiere hablar de Dios, porque Dios está en cada palabra. Dios está en cada una de esas pausas, en la cesura. En estos días yo le decía a una persona: es que tienes que hablar con cesura. Yo doy cursos de oratorio, estoy haciendo la promoción, si están interesados. Entonces la persona no sabía qué era la cesura. Yo le decía: es que la cesura es el espacio que hay entre cada palabra. Eso se llama la cesura. Y hay que decir esa cesura, esperar, porque la gente habla y tiene mucha rapidez para hablar. No, masajea a la otra persona con la palabra, disfruta tu palabra. Y lo otro es la sílaba tónica. La sílaba tónica. La sílaba tónica es lo que nos permite entonarnos y entonar la palabra. Antes, cuando una persona anda por allí muy alegre y dice: oye, tú andas entonado. Vean, y hablando de tono, el tono amoroso de tu boca. Uy, qué hermoso. El tono amoroso de tu boca. Usted le dice a una mujer: me fascina el tono amoroso de tu boca, o me deslumbra el tono amoroso de tu boca, como si cayera una hoja y no cae, como si amaneciera mañana, pero mi corazón está en penumbra cuando no te veo, pero mi alma está quejosa cuando no te siento, pero me sigue gustando el tono amoroso de tu boca, el clamor de tus ojos cuando no estás, amor mío, amor mío, amor mío. Bueno, muchas gracias.